¿Cómo le estorbaba a Romo a Cruz Azul? ¿Cómo le estorbaba? O sea, ya viendo yo lo que hace con Chivas. No, sí. No, lo yo que ha creo hecho que con es Chivas. no quiero hablar de Chivas hoy, pero es el No. contexto de Chivas. Pero no. He visto unos partidos donde dices ni siquiera que ha sido titular precisamente por eso. Es que yo creo que tiene El que ver rol que tenía ya. con quién está rodeado, porque la versión de Romo de Cruz Azul, primero por el conocimiento de Anselmi, que le da una función de ser un box to box, de poder desprenderse del medio campo y llegar. O sea, yo creo que Romo el último torneo fue el mejor para mi gusto de Cruz Azul, y no puedes caer tanto de un torneo a otro únicamente a lo individual. Creo que tiene que ver con el contexto de quién te rodea, y para mí está pésimamente rodeado en Guadalajara, pésimamente interpretado por quien lo dirigió, que lejos de acompañarle de alguien más dinámico, parece que Romo tiene que ser el dinámico del equipo. Pero dime, Manu, ¿se extraña hoy? ¿A quién quitarías de Cruz Azul para meter a Romo? A Farabelli. Ay, güey. Es que Farabelli, por ejemplo, a mí se me hace infravaloradísimo. No, claro, es un jugadorazo. ¿Lo quitarías? Pero Hoy, con la versión de Romo del torneo pasado, sí, con la versión de Romo hoy, no, ni en la banca. yo creo que los dos volantes de Cruz Azul seguirían siendo Romo y Farabelli. O sea, yo sí creo que Romo, o sea, yo no creo que, o sea, no estoy de acuerdo en lo que dices, Pato. Sí creo que, salvo la liguilla, que bueno, ya te topas con equipos más potentes. Pero es que ahí es donde Que debes no de tuvo una demostrarlo. buena. Sí, pero también se aventó 17 jornadas y esas 17 capaz Sí, que el mejor equipo de 9 la fue el liga mejor jugador. Pero creo que a veces entiendo, simple y sencillamente, no voy tan lejos. Yo no entiendo cómo sigue siendo seleccionado nacional. Bueno, sí, con el pasar de estos 6 meses, ahí te veo puedo los entender. partidos. Entiendo lo que dices, no tiene los mismos compañeros, no tiene esto, pero es un jugador que fácilmente pierde la cabeza. Una. Dos, es un jugador que le encanta tanto el protagonismo que a veces el toque fácil, su función, que es descargar, que es asociarte rápidamente para distribuir, a veces él mismo lo entorpece. Por eso yo considero que le estorba y que hoy en día no tendría cabida en Cruz Azul. Es que, para mí no tendría cabida yo en digo, este Cruz Azul. Yo digo que si lo pones al lado del Guti, que es aún más lento, hablando del tema transición, si lo pones al lado del Guti, que es más lento todavía que Romo, entonces, ¿dónde está la dinámica de tu medio campo? Y fíjate, estás hablando del mejor mediocampista que ha tenido Chivas, es el Guti. Al final de cuentas, terminó siendo él el mejor sí, en este equipo mediocre. En su O sea, perfil. terminó siendo también porque fue el que más jugó. Sí, pero hubo momentos en los que alternaba con el Oso que... Es que Chivas, el problema fue que no tuvo un cuadro titular durante toda la temporada. Pero creo que el Guti demostró que se podía convertir en ese jugador que te recuperaba y te distribuía. Y que se asociaba como debía hacerlo. Y que entiendo, si adelante no la meten o atrás hay errores, es su pedo. Pero él como jugador, como su función, la cumplía. Romo no. Y Romo le terminó costando el hecho de ser banca y de repente entrabas y de repente salías. Es que yo creo que ahí sí entra el tema de los sistemas, Pato. Sí creo que los sistemas hacen brillar a los jugadores. Y cuando tienes un jugador tan distinto en algunas fases del juego, tienes que buscarle, o sea, tienen que entender los otros que él es el importante. Y sobre todo se da más con los jugadores de adelante. Pero, por ejemplo, en el medio campo estaba acompañado en Cruz Azul de otros elementos que le ayudaban a que no dependiera de él siempre, por ejemplo, el regreso. Y si él se iba y no regresaba, no había bronca porque había un sistema que lo respaldaba. Si hoy pasa eso en Chivas y... Tengo una propuesta. Que lo conteste la gente. No solamente eso, porque creo que vale mucho la pena. Vamos a pasar al siguiente tema, esto no estaba previsto. Vamos a hablar de Romo en Chivas, Romo en Cruz Azul y qué está pasando con ese medio campo y la figura específicamente de Luis Romo. Vamos a hacer algo breve, pero donde le demos su sección especial. Así que pasamos a ello. Bueno, estábamos hablando del Tigres contra Cruz Azul y de repente Romo se metió a la conversación, así que creo que vale mucho la pena que hablemos de por qué Romo fue uno de los mejores futbolistas al torneo pasado y para mi gusto, ya me dirán si es el 1 o el 2, en qué posición lo ponen de Cruz Azul y por qué de repente pasó lo que pasó en Guadalajara. Ya en un episodio anterior hemos hablado de cómo muchos jugadores al salir de Chivas brillan, cómo otros no pueden salir, pero creo que no abordamos el tema del que llega, baja tanto su nivel a lo que ha hecho, por ejemplo, Luis Romo. Pato, expon tu punto, por favor, para que la gente que no vio el video del análisis de Tigres contra Cruz Azul pueda entender el contexto de por qué estamos hablando de esto. Porque dejaba muy claro que para mí Luis Romo hoy en día no tendría cabida en ese Cruz Azul. Que creo que la afición estará de acuerdo y que deje sus comentarios. Si hoy en día les dijeran, oye, hay que regresar a Romo,
¿A quién quitas? Yo creo que no van a mover a nadie. A nadie. Les gusta más este Cruz Azul, les gustan más las funciones en el medio campo. Y para mí Luis Romo demostró en Chivas que, ahorita lo dijeron en la cápsula pasada, que estaba muy bien acompañado, que era un jugador que estaba bien arropado, bien acompañado, con grandes compañeros y el sistema de juego. Él, a nivel individual, el futbolista, a mi gusto, de verdad demostró en Chivas que no es un jugador ni siquiera de selección. Ni siquiera debería estar en selección. En Chivas le han buscado posición, ha jugado incluso yo tengo el dato, contra el América. ¿Sabes qué posición tuvo? Jugó como segunda punta, con Alan Pulido. Lo han buscado como contención, lo han puesto como volante, le han buscado de todas las maneras porque el tipo está ávido de unas ganas de protagonismo y no ha entendido que en Chivas tenía la oportunidad de brillar haciendo brillar a sus compañeros. Me decían, es que ve con qué jugadores está rodeado. Cabrón, estas Chivas, este equipo, armamos el 11 de Guadalajara, no era un equipo para que estuviera eliminado. Hoy en día, si se hubieran hecho bien las cosas en Chivas y hubieras metido a Camberos y lo hubieras dejado fijo, de centro delantero te hubieras sacado con Teo Wilket, que el morro lo estaba buscando, o buscando a Pulido ahí. En la banda derecha tenías al Piojo Alvarado. Güey, tienes uno de los mejores futbolistas que está en selección, que es el Piojo Alvarado. Sí, aunque yo voy más al sistema. O sea, me queda claro que el equipo de Chivas no es un mal equipo, pero no está bien dirigido. Pero bueno, empezando por Romo y no por Chivas. Sí, si le preguntamos a la gente de Cruz Azul a quién prefieren, yo creo que preferirían que Romo no se hubiera ido. O sea, preferirían al Romo del torneo pasado a que obviamente a este Romo, y a este Romo sí dicen, no, güey, pues no, ya no tiene cabida. El Romo del torneo pasado, Cruz Azul. Y el otro día también me quedé pensando lo que decías de Rocha. Ya estabas en una cápsula de Rocha, ¿no? Decías, oye, ¿por qué no? ¿y Rocha no se puede meter entre los centrales? Lo que hace Lira de meterse entre los centrales es porque esos centrales volantean. Sí. Pero también cuando la jugada trasciende y los centrales no salieron, porque también hay que decirlo, Cruz Azul no siempre sale desde atrás jugando. No. Es más, pocas veces sale desde atrás jugando, casi siempre se quedan tres. Bueno, cuando Lira no venía o cuando Lira podía desprender, Lira ocupaba una posición que le permitía a Romo salir. Y entonces, en la fase, en el ataque, Romo podía ser más determinante en el ataque de Cruz Azul, porque creo que repartía juego, creo que llegaba como un segundo 9, y no tenía tampoco la obligación de volver ya, porque perdimos la pelota en transición, pero atrás estaban cubiertos. Entonces, a eso me refiero con un sistema. En Chivas no hay. O sea, en Chivas no tiene ese respaldo. ¿Por qué? Los primeros partidos de Chivas venía con Pauno y con Gago jugando 4-3-3. Un 5 y dos interiores. Los primeros partidos de García jugó 4-2-3-1. Ahí en ese 4-2-3-1 creo que no es un sistema que le quede bien a Romo, porque al proyectarse se termina estorbando con quien esté detrás del 9. Detrás del 9 tampoco funcionó, que por ejemplo por ahí de la jornada 4 ha de haber sido un juego contra Toluca. Hay una jugada en la que desprende un contragolpe, se quita al portero y no puede definir. No es tampoco su posición detrás del 9. Y que Romo, para empezar, no tiene gol. Exacto. Su posición es llevar, mejor dicho, y es un box to box, ¿no? Entonces, en Chivas, creo que los mejores momentos de Chivas del torneo fueron con un 5-2-3 o un 5-4-1, que era una doble contención con Gutiérrez, que aún así, que haya sido los mejores momentos de Chivas, tienen que ver con Romo, porque Gutiérrez no le acompaña. O sea, Gutiérrez lo decía Manu hace rato, se me hace que es más lento que Romo. Entonces, pobre par de cabrones, porque ninguno se ayuda. Sí tenían a Camberos abiertos, tenían a Piojo Alvarado, que creo que es de los mejores jugadores de la liga, y el 9 que tuvieran como referencia estaba bien,
porque teniendo sus jugadores abiertos, estaba bien quien estuviera como 9, o sea, creo que no era tan determinante. Y en esos momentos, Chivas enfrentó a Tijuana, enfrentó a Pachuca, no tardó tanto en jugarle al América también con 5 cuando llegó a Espinosa, y fueron los mejores momentos de Chivas. Y creo que fue por Romo que Chivas tuvo los mejores momentos. Lo criticaron bastante y demás, pero si no hubiera estado Romo, creo que les hubiera ido peor. Entonces, posiblemente tengas la percepción de que Romo baje el nivel, pero si Chivas al final terminó peleando algo, creo que tiene que ver con algunos jugadores en específico, y entre esos está Romo. Yo estoy de acuerdo en una buena parte con los dos. Para mí Romo sí baja su nivel, pero para mí tiene que ver más con el contexto que con el momento individual. Que entiendo también, a ver, el momento individual está dado por el contexto que te rodea. No vas a brillar de la misma forma en un club que en otro, donde no solamente es quién te acompaña en cuestión calidad, sino también es cómo te acompaña. Estoy muy de acuerdo. Yo arrancaría desde el punto de Chivas, para mí, y ahí a lo mejor no vamos a estar de acuerdo tú y yo, Alfredo. Chivas no necesitaba a Luis Romo cuando lo ficha. O sea, si tenías a Guti... Pero ya teniéndolo, ni modo que... No, claro, lo vas a Pero usar, ese es el problema, y lo estás buscando. que no lo necesitabas y se cansaron de estarle buscando sistema. Bueno, pero el Porque tema, si pero el no- tema si no ya era lo que tienes, si- no pero el creo. tema no era si Chivas lo necesitaba, el tema era Romo. Sí, pero si todo el tiempo estás buscando, lo acabas de mencionar, ¿cuántos sistemas de juego tuvo Chivas? Y la verdad, casi todo era apapachándolo o tratando de que él se sintiera cómodo. Le buscaron por todas las formas. Es que yo creo que Romo es un jugador que sí amerita que le busques por dónde. Ahora, ¿Y si no te sirvió? ¿quién dirigía cuando lo pusieron de segunda punta? ¿Te acuerdas? Te digo quién fue. Debía haber sido Oscar García. Fue García. García, Fue sí, Oscar, sí. sí, fue García. Me parece una pésima interpretación de lo que es Romo como jugador. Y a lo que voy no es tanto como... No tienes que descubrir algo, alguien ya lo hizo por ti. O sea, Anselmi ya descubrió cuál es la mejor función que tiene Romo como futbolista y cómo está mejor arropado. Y me parece increíble que lo pongas a jugar atrás del 9 cuando no tiene gol. Oye, que tiene muy buen desmarque entre líneas, tiene muy buena capacidad para asociarse, jugar a primer toque, es muy cierto todo eso. Pero eso lo logró en Cruz Azul gracias a un contexto donde, independientemente de quién lo rodeaba, su recorrido hacia el frente era de mucho, arrancar desde el medio campo, incluso un poco más atrás, para llegar cercano al área, no de permanecer cercano al área y cercano al 9. Me parece también ahí que vamos a llegar al punto en el que es quién te rodea, es el contexto de donde estás, pero también es quién te dirige para que pueda interpretar tus mejores características, y creo que Oscar García no lo hizo definitivamente como para ponerlo atrás del 9, porque Romo no es un enganche. Pero no sé, con Espinosa, francamente no seguí muchos partidos del Guadalajara ya en el proceso de Espinosa, pero en el clásico tapatío, ya hablaremos también de eso un poco más adelante en un capítulo sobre Atlas. Yo no entiendo cómo puedes acompañar a Guti de Romo y cómo puedes acompañar a Romo de Guti. Por una cuestión de dinámica no pueden jugar juntos, y además con 2 9, o sea, donde además te vas a hacer un equipo mucho más lento, más alejado, con más distancia entre cada una de tus líneas, sin compañía, y donde aunque personalmente no es un jugador que me encanta, lo necesitas en ese contexto es Beltrán. Sin duda. Es muy criticado y entiendo las críticas, Sin duda insisto, alguna. no es un jugador de mi gusto. Pero dadas las condiciones de la plantilla del Guadalajara, dadas las condiciones de Romo, la mejor forma de acompañarlo es con Beltrán, porque por dinámica puede hacer eso. Cuando Romo ya no baje, Beltrán puede hacerlo. Y capaz que el oso. Sí, también, porque liberas más a Romo de la función defensiva. Pero yo pensaría que más bien al oso, porque creo que el Nene también tiende a ya no regresar, no tiene tanto regreso. O sea, tiene mucha profundidad, la verdad es un jugador que tiene visión, pero no tiene tanto regreso. Tú pones a Romo y tienes al Nene juntos y te van a comer ahí, porque Romo se va, es que es el problema. Ustedes me dicen que es un jugador que el Guti es más lento que Romo. Sí, pero el Guti no se aleja tanto de su posición. Siempre está rodeando, siempre está circulando en esa zona donde le corresponde estar. Por eso creo que, primero, creo que coincidimos, ¿no? Primera, no debe haber llegado. No lo necesitabas. No lo necesitaba Sí, Chivas. no lo necesitabas. Y segunda, se cansaron de buscarle un sistema que se adaptara a él. No creo. Yo no creo que le buscaron un sistema para él. Es que en todos los partidos, tú veías a O sea, Romo, le buscaron una posición. creo que sí buscaban más bien que él se sintiera cómodo. O sea, pero me refiero, Todo el tiempo. desde la posición más que desde el sistema, creo que sí buscaron el cómo hacer que brillara más, pero desde la posición. Sí, pero no, o sea, no, yo No, o sea, no el sistema. Sí, no, yo no creo que le buscaran el sistema a él.
No, yo no. Alfredo, en los partidos era se mostraba todo el tiempo ansioso, se mostraba todo desesperado, era el jugador más desesperado por alejarse de su zona, Pero, por buscar el ejemplo, gol. si- ¿Cuándo es un jugador que no tiene gol? Yo te creería que le buscaron un sistema, si en línea de 5, por ejemplo, cuando él desprendiera, el líbero fuera a su zona. Y entonces que quedaran volanteando Guti y el líbero. Pero eso no lo vi nunca. O sea, eran Guti y Romo. Y pobres cabrones donde los agarraran en una transición porque no alcanzaban a regresar. Por eso funcionó que tuvieran jugadores rápidos por fuera. Mateo. Y sobre todo me refiero a los puntas que se convierten, o a los extremos que se convierten en un 5-4-1. Piojo, que convierten a Camberos, un 5-4-1. Camberos. Bueno, Que eran Nahuel. Piojo y Camberos. Que hablábamos el otro día de la necesidad o de la exigencia que debe tener hoy quien juega ahí para venir a ayudar, como González lo estaba haciendo y Del Prete no lo hizo, hablando del clásico tapatío, ¿no? Entonces, yo no vi que en Chivas le buscaran un sistema que le conviniera a Romo. Lo trataron como uno más. No siento que lo intentó. Es de los jugadores que más minutos tenía cuando todo el equipo tuvo rotaciones constantes. Todo. Y Romo era los jugadores Por eso que te más... digo que gracias a Romo, Chivas alcanzó a arañar en las últimas fechas algo. Yo creo que sin Romo no lo No, hubiera creo hecho. que fue por Romo. Quita a Romo y pon a Beltrán, o pon a González, o pon al que me digas. Y te lo hubiera funcionado más Beltrán. Y es de los jugadores... No sé, no creo. Es de los jugadores que casi estuvo borrado. Desde Oscar García estuvo muy borrado. Y cuando estuvo el Nene Beltrán y estuvo Gago, Chivas no estaba en esta posición. Y Nene era titular indiscutible y el equipo le alcanzó para meterse todavía cuando estuvo Gago. O sea, sí estaba el Estaba Nene. Romo, estaba pero- el Nene. Estaba el Nene, pero también el Nene jugaba en una posición que le viene bien a él. Por ejemplo, ¿tú crees, o sea, hablando de las posiciones, ¿tú crees que Quiñones jugaba mejor en América que en Atlas o que brillaba más en América que en Atlas? Tiene que ver con las posiciones, tiene que ver con el sistema. O sea, a Nene Beltrán en ese 4-3-3 le venía bien. Acabas de dar con el clavo. O sea, estás hablando de Quiñones, un hombre que brilló en Atlas, bicampeón, con lo que tenía. Y llegó al América y se adaptó y se convirtió en bicampeón también. Sí, le fue bien, pero digo, ¿te parece que jugaba mejor en América que en Atlas? No, brillaba menos, pero entendió su rol. El América entendió que debía jugar para el equipo, que él debía aportar. Y en Atlas, el equipo jugaba para él. Y creo que acá con Y Chivas entonces- quisieron hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué brilló? Lo acabas de decir. El Atlas jugaba para él. Chivas no jugó para Romo. Pero Y él lo en el entendió. 4-3-3, en el 4-3-3 donde Beltrán brilló, le quedaba bien ese sistema a Beltrán y a Guti y a Pocho. Al Pocho todavía ya al final. Jugaron en a las final. últimas. Jugaron a Sí. final. Sí, en las últimas. Pero, Entonces, un 4-3-3 no es un sistema para Romo, por ejemplo. bueno, coincidimos en una sola cosa. No lo necesitaba, No lo necesitaba. primera y segunda. Ahí sí no vamos a Y coincidir. coincidimos también que bajó su nivel. O sea, hoy es menos que el de Cruz Azul. No por él. Yo creo que no por él. Sí. Pero hay una responsabilidad individual también. Y que se notó. O sea, digo, ya lo hemos discutido, ¿no? Las variantes que llevan a eso. Pero el producto final es Romo también baja su nivel. Al tipo lo rebasó la presión y lo rebasó el hecho del momento. Y no nos vamos tan lejos. La expulsión que tuvo, donde ya le mentó la madre al árbitro, que se nota que es un jugador que está rebasado, que la presión, lamentablemente, de que lo acaban de decir, no estoy con los mismos jugadores, no estoy con los mismos compañeros, al final lo rebasó. No sé, es un jugador de selección y viene de Cruz Azul. O sea, te la creería si ¿Te fuera. crees que siga siendo jugador de selección? Después de que salió de Querétaro, se fuera a Chivas, ahí sí te diría, bueno, pues fue la presión. Pero ¿No? actualmente, ¿crees que es un jugador de selección? Ahorita. No, con lo que lo he visto en ¿va Chivas, a seguir no. convocado? Porque estuvo convocado. Yo creo que sí va a seguir siendo Bueno, lo va a seguir convocado. convocando, sí, claro. Pero sí, estoy de acuerdo que su nivel en Chivas no merece convocatorias. Pero como ya te mostró lo que te puede dar en un sistema mejor cobijado, como un box to box, cuando jugó con Cruz Azul, creo que es una razón suficiente para ser convocado y lo suficientemente también bajable de la convocatoria si en la selección misma Hay no te dos o rinde. tres jugadores por encima de él que ni siquiera han sido considerados. ¿Quién? Uno es Marcel, el de Toluca, que te puede Sí. jugar esa función. Y está muy infravalorado. Pero a ver, Marcel. Te puede jugar la posición. A ver, pero ¿tú crees que Marcel pueda dar? O sea, tampoco digo que Romo en la selección haya sido top, pero se me hace. Pues, por ejemplo, están hablando pensando en el mundial, ¿no? Sí. Que te vaya a aguantar la presión de un mundial. Marcel. O sea, ¿cuándo más ha estado en la selección?
Y que ahora... No le han dado la oportunidad, ve con No, quién está yo jugando. sé que El no le han Toluca, dado la ve oportunidad. las figuras que tiene alrededor, porque Toluca no es un equipo que no tenga figuras. No, y es buen jugador, me queda claro que es buen jugador. El tema es que yo no sé si Marcel esté para la selección. A Romo lo hemos visto y sabemos qué te puede dar y además cómo puede quedar mejor cobijado. No, a ver, lo de Marcel creo que de forma independiente la de Romo, sin que necesariamente tenga que encimarse su lugar, merece un llamado porque es un jugador de características distintas a lo que hoy tiene la selección, también con esa capacidad de ser un box-to-box, muy diferente a Romo desde mi punto de vista, sí, con más gol, con mejor llegada al área incluso, Velocidad. más velocidad, más joven también. Y voy a cerrar también para no pasarnos del tiempo con un comentario también impopular. Yo creo que Romo tuvo más presión en Cruz Azul que la presión que hoy vive en Guadalajara. Para mí incluso su nivel, más allá de todo el contexto futbolístico que hemos estado hablando, puede deberse y llevarse por una relajación jugando para el Guadalajara que por extrema presión y que haya crecido a lo que vivió en Cruz Azul. Cruz Azul hoy está obligado a ser campeón, Chivas hoy no está obligado a ser campeón. Y bueno, las mentadas de madre y los comentarios los pueden dejar justamente ahí en la caja.